Buenas tardes, mi nombre es Wilson Ramírez, estudiante de la Escuela de Nutrición y Dietética del tercer año de la Universidad de los Andes. Hoy venimos a compartirles una información sobre el análisis microbiológico de alimentos parenterales, alimentos deshidratados para uso en pacientes y fórmulas infantiles. Daremos inicio a este seminario definiendo qué es una solución de nutrición parenteral. Es el suministro de nutrientes a través de un catéter venoso central o un catéter venoso periférico, con fines nutricionales en pacientes en los que no se puede lograr la nutrición enteral. La nutrición parenteral es una terapia con un complejo proceso de elaboración, especialmente vulnerable a la aparición de errores, por lo que debe elaborarse en el servicio de farmacia por el personal calificado. Es el farmacéutico el responsable de garantizar la calidad de la nutrición parenteral y la seguridad en el proceso de elaboración. Las características que debe tener la nutrición parenteral son las siguientes. Debe estar libre de microorganismos, contaminantes y aséptica, ya que si rompemos alguna de estas técnicas asépticas que son estrictas, evidentemente habrá una contaminación microbiológica. Paso ahora a definir qué son los productos deshidratados. Los productos deshidratados para uso en pacientes, particularmente los preparados en polvo para lactantes, no son productos estériles y en ocasiones pueden contener patógenos a pesar de que se cumplen con todas las normas actuales de fabricación. Existe una gran diversidad de estos productos que se comercializan. La fórmula adaptada para lactantes debe ser un producto elaborado a base de leche de vaca y o proteína de leche, parcialmente hidrolizada o extensamente hidrolizada. También puede contener proteína de soya, mezclas de aminoácidos y otros ingredientes que se hayan demostrado son adecuados para satisfacer las necesidades de los lactantes. Esto siempre y cuando la leche materna no sea capaz de abarcar con estas demandas. Cabe destacar que las enterobacterias se han utilizado para indicar la contaminación fecal y la eficacia de los programas de saneamiento, en particular en productos secos, en matrices como fórmulas infantiles en polvo y alimentos cocidos listos para el consumo. Los preparados en polvo para lactantes se dividen en diversas categorías. Cada categoría se le asigna una letra dependiendo del grado de confiabilidad que tenga la prueba. Por ejemplo, en la categoría A se encuentran los microorganismos con pruebas claras de causalidad. Entre ellos está el Enterobacter sakazaki y la Salmonella entérica. En la categoría B de causalidad plausible, pero no demostrada aún, se encuentra el Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cochlea, el Escherichia coli y el Acinetobacter. La categoría C de causalidad menos plausible o no demostrada se sitúan lo que son los Bacillus cereus, Clostridium difficile y Listeria monocytogenes. En la categoría A se encuentra el Enterobacter o Cronobacter sakazaki y la Salmonella entérica. El Enterobacter sakazaki es una bacteria gram-negativa que no forma esporas, perteneciente a la familia de la Enterobacteriaceae. En ocasiones ha estado relacionada con pequeños casos de brotes de sepsis, meningitis, cerebritis y enterocolitis necrotizante. El Enterobacter sakazaki es un patógeno oportunista que está creando preocupación para la salud pública. Según investigaciones científicas de la OMS y la FAO, la contaminación intrínseca de los preparados en polvo para lactante por estas bacterias había sido la causa de infecciones y enfermedades, incluso algunas enfermedades graves que podían llevar a secuelas en el desarrollo y a la muerte. Entre la población que se encuentra con mayor riesgo por infección de dicha bacteria son los recién nacidos, menor o igual a 28 días, en particular los prematuros, que se encuentran con bajo peso al nacer o con inmunodepresión. Es importante señalar que los preparados en polvo para lactantes que cumplen con las normas actuales no son productos estériles y en ocasiones pueden contener patógenos. Ahora bien, hablando de la salmonela, es un género de bacilos gram-negativos que pertenece también a la familia de Enterobacteriaceae. Hasta la fecha se han identificado más de 2.500 serotipos o serobares diferentes en dos especies. Una sería la Salmonella bongori y la otra la Salmonella entérica.
La salmonela es una bacteria que está presente y es resistente. Puede sobrevivir durante varias semanas en un ambiente seco y varios meses en agua. A continuación tenemos la detección del Enterobacter sakazaki en fórmulas infantiles en polvo. Porción de ensayo. Para preparar la dilución primaria se debe añadir 25 gramos de la muestra de ensayo a 225 mililitros de agua pectorada tamponada. Se debe permitir que las muestras secas se dispersen en el líquido sin necesidad de agitar. Ahora, si la muestra no se ha disuelto completamente después de 30 minutos, mezclar suavemente con el medio. En caso de brotes de enfermedad transmitidas por alimentos, el laboratorio podrá evaluar un peso distinto a 25 gramos, mientras se mantenga en la dilución 1:10. Preenriquecimiento. Se debe incubar el medio de preenriquecimiento inoculado a 37 grados centígrados más o menos 1 grado centígrado. Esto por 18 horas más o menos 2 horas. Enriquecimiento selectivo. Después de incubar el medio de preenriquecimiento inoculado, se debe transferir 0,1 mililitros de cultivo obtenido a 10 mililitros del medio MLST vancomicina. Estas siglas significan caldo lauril sulfato triptosa. Es un medio de enriquecimiento selectivo usado para la detección de Enterobacter sakazaki en leche en polvo y productos lácteos. Este se debe incubar a 44 grados centígrados más o menos 0,5 grados centígrados por 24 horas más o menos 2 horas. Se recomienda usar un baño de calentamiento o una incubadora de aire forzado para asegurar que la temperatura máxima no sea excedida. Esta es de 44,5 grados centígrados. Aislamiento de Cronobacter presuntivo. Después de la incubación del medio MLST vancomicina inoculado, se debe estriar un asa sobre la superficie de una placa de aislamiento de Cronobacter. Incubar la placa a 44 grados centígrados más o menos 1 grado centígrado por 24 horas más o menos 2 horas. Después de la incubación, examinar en la placa cromogénica la presencia de colonias típicas de Cronobacter presuntivo. Y por último tenemos la confirmación. Esta se puede dar por la producción de pigmento amarillo y la confirmación bioquímica. En la categoría B podemos observar las características de las siguientes 4 bacterias. Y por último, en la categoría C podemos evidenciar las características de las siguientes 3 bacterias. Es importante tener presente el concepto de esterilidad comercial, ya que muchos de los productos que nosotros consumimos a diario contienen este proceso. ¿Y qué es la esterilidad comercial? Es la condición lograda por la aplicación de calor o por el control de la actividad de agua, que hace al alimento libre de formas viales de microorganismos significativos desde el punto de vista de salud pública, así como de cualquier otro no patógeno, pero sí capaz de reproducirse en el alimento bajo condiciones normales no refrigeradas, de almacenamiento y reproducción. De acuerdo a esta definición, un producto comercialmente estéril puede contener microorganismos viables, siendo condición indispensable que no sean patógenos, no se multipliquen ni causen cambios físicos en el alimento. Los microorganismos viables pueden encontrarse en productos comercialmente estériles cuando se presentan algunos de los siguientes casos. Si el microorganismo es una bacteria esporulada termofílica obligada y la temperatura normal de almacenamiento está por debajo del rango termofílico. El segundo caso, si el alimento procesado térmicamente está dentro del rango de alta acidez. Los microorganismos que no toleran la acidez podrán estar presentes, pero incapacitados para crecer en el medio ácido. Y el tercer caso, si se usa un proceso combinado de calor-actividad de agua. Esto para prevenir germinación y deterioro. Los mesófilos o termófilos esporulados estarán inhibidos. En estos 3 casos, todos los microorganismos mencionados podrán ser recuperados en el laboratorio si se le dan las condiciones adecuadas. El proceso de esterilización comercial
no es más que la aplicación de calor a un alimento, ya sea antes o después de sellado, en un envase herméticamente cerrado por un periodo de tiempo y a una temperatura científicamente determinados, que sean adecuados para asegurar la destrucción de microorganismos que pueden afectar la salud. Bien, la esterilidad comercial de equipos y envases usados en el proceso de envases asépticos de un alimento nos indica que es la condición alcanzada por la aplicación de calor, agentes químicos esterilizantes o cualquier otro tratamiento adecuado que hace al equipo y envases viables de microorganismos. En este contexto, los microorganismos comúnmente presentes en el alimento nos indican que todo producto esterilizado y envasado, como lo son las soluciones de nutrición parenteral, deben estar libres de microorganismos capaces de reproducirse en el alimento bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución no refrigeradas. Por otra parte, las fórmulas infantiles en polvo, como sus siglas en inglés lo indican, PIF, emplean varios pasos que reducen la carga microbiana en el producto. La PIF no es un producto comercialmente estéril, por lo tanto puede tener un bajo nivel de microorganismos presentes cuando se producen en condiciones controladas. Se emplean dos enfoques generales en la fabricación de fórmulas infantiles. El enfoque más común es preparar el producto en estado líquido, someter la formulación a uno o más pasos del tratamiento térmico, secar el producto por aspersión y luego dispensar el producto deshidratado en su empaque final. El otro enfoque es pretratar los ingredientes de la fórmula para lograr una pasteurización efectiva de los componentes individuales y luego secarlos por separados. Los controles de calidad que actualmente se realizan a las nutriciones parenterales son los siguientes. Ortuño nos indica los siguientes conceptos. Gabimétrico, que es el control de pesada y se calcula por diferencia de peso esperado de la nutrición parenteral total versus por el peso real de la mezcla y se considera aceptable una diferencia de más o menos 3 a 5%. Este control refleja errores en la adición o si existe algún defecto de grandes volúmenes. Visual. Consiste en observar la bolsa de nutrición parenteral por el operador, donde es posible detectar alteraciones de la coloración, así como separaciones de fases, formaciones de precipitados y la presencia de partículas o filtración del envase. Control microbiológico. Es un cultivo de una muestra representativa de nutrición parenteral, mediante el cual es posible detectar contaminación microbiológica solo al momento de la preparación. Principales causas del deterioro microbiano del alimento. Todos los microorganismos, al igual que todos los seres vivos, necesitan un conjunto de factores que les permitan crecer y vivir en un determinado medio ambiente. Estos factores son obviamente diferentes para cada microorganismo. Así, de forma general, las bacterias requieren ambientes diferentes que las levaduras y estas requieren ambientes diferentes que los hongos. Estos factores pueden agruparse en factores intrínsecos, características propias del alimento como el pH, la disponibilidad del agua, el potencial redox, nutrientes, microestructura, antimicrobianos naturales y viscosidad. Factores extrínsecos, temperatura de almacenamiento, atmósfera gaseosa ambiental, humedad ambiental. Procesamiento, tratamientos térmicos como la cocción, tipo de envasado, aditivos y presiones. Otros, como la flora natural, la competencia y el sinergismo, microorganismos, fisiología e injuria. Conocer los factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos presentes en un alimento será de utilidad para actuar sobre estos a fin de controlar el crecimiento y prevenir contaminaciones. Entonces, pues, ¿cuáles son los factores que influyen en el crecimiento microbiano? 1. Nutrientes. Los alimentos con mayor contenido de proteínas y azúcares son más favorables para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. En el caso de estas preparaciones, el ingrediente principal, pescados o carnes vacuna, contiene alta calidad y cantidad de proteínas y vitaminas, lo que convierte estas preparaciones en un medio favorable para el crecimiento de microorganismos. 2.
Agua disponible. La actividad de agua mide la disponibilidad de agua del medio donde se encuentran los microorganismos, lo que es igual a la relación entre la presión de vapor de agua de la solución y la presión de vapor de agua del agua pura. La actividad de agua de la carne fresca y pescado es de 0.98 a 0.99, cifras que son sumamente favorables para la multiplicación de todas las especies microbianas. Los mohos y las levaduras requieren ambientes con menos agua disponible que la mayoría de las bacterias. 3. Potencial redox. Disponibilidad del oxígeno. La presencia de oxígeno en el medio ambiente también tiene influencia en el tipo de microorganismos que pueden crecer en un determinado alimento y la velocidad a la que se van a multiplicar. Inmediatamente después de la muerte del animal, el músculo todavía contiene en profundidad reservas de oxígeno, que hacen que el potencial redox sea positivo y elevado, lo que favorece el crecimiento de microorganismos aeróbicos y requieren de la presencia de oxígeno para desarrollarse. Los principales microorganismos de este tipo que contaminan la carne son los pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Micrococcus. Luego las reservas de oxígeno se agotan por falta de renovación por la sangre. El potencial redox profundo disminuye rápidamente y se hace negativo. Las condiciones reductoras que se crean son propicias para el desarrollo de gérmenes anaerobios de la putrefacción. Los más representativos de este tipo son los del género Clostridium. Existen otros microorganismos denominados anaerobios, facultativos que pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno, y los más representativos en la carne y en los productos cárnicos son los pertenecientes a los géneros Streptococcus, Lactobacillus, Staphylococcus o Coliformes. Los géneros Streptococcus o Pediococcus son microaerobios y también es posible encontrarlos como contaminantes de la carne. 4. Temperatura. La temperatura es uno de los factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos. Todos los microorganismos necesitan de una determinada temperatura para desarrollarse a su velocidad máxima. Esta temperatura se designa temperatura óptima o ideal. Si la temperatura a la que los microorganismos son expuestos baja o aumenta, el crecimiento será más lento. Por encima de la temperatura máxima o por debajo de la mínima, el crecimiento para, pero no siempre ocurre la muerte de los microorganismos. De forma general, las temperaturas muy elevadas, las utilizadas en cocción de los alimentos, permiten destruir una gran parte de los microorganismos. La temperatura del músculo inmediatamente después del sacrificio es relativamente alta, aproximadamente de 37 grados centígrados, temperatura ideal para el desarrollo de las bacterias mesófilas, entre 25 y 40 grados centígrados. Generalmente, una vez obtenidas los canales, estas son refrigeradas y en los procesos posteriores de corte, almacenamiento y comercialización se continúa con la cadena de frío. Por ello es común encontrar microorganismos contaminantes psicrófilos y que requieren temperaturas entre 10 y 30 grados centígrados como temperatura óptima, pero pueden crecer más lentamente hasta los 0 grados centígrados. Los más comunes pertenecen a los géneros Pseudomonas, Acromobacter y Flavobacterium y se encuentran frecuentemente en carnes frescas sometidas a temperaturas de refrigeración. 5. pH, acidez. El pH es una medida de la acidez de un alimento u otro producto que varía de una escala de 1 a 14. La mayoría de los alimentos tienen un pH cercano a 7, es decir, neutro o menos. En el caso de carnes, el pH es de 6, 4 y el de los pescados es de 6, 8. Cada microorganismo tiene un pH de crecimiento óptimo, máximo y mínimo. La mayoría de las bacterias crecen a un valor de pH cercano a la neutralidad, 6.6 a 7.5. Otros lo hacen mejor en medios ácidos, como las levaduras. El pH del músculo vivo está cerca de la neutralidad. Después de la muerte desciende más o menos rápidamente para alcanzar después la rigidez cadavérica valores entre 5.4
y 5.8 en condiciones normales y dependiendo de la especie. Los microorganismos son extremadamente sensibles a las variaciones del pH y generalmente cuando este es bajo suele producirse un descenso de la velocidad del crecimiento microbiano. Las más afectadas son las bacterias y luego las levaduras, y los más resistentes a pH bajo son los mohos. Teniendo en cuenta lo anterior, significa que las carnes con valores de pH elevados están expuestas a las acciones microbianas, sobre todo a la putrefacción. La mayoría de las bacterias crecen a valores entre 5 y 8. Respecto a las preparaciones crudas y marinadas, debemos tener en cuenta algunos factores particulares que limitan el crecimiento de los microorganismos. Esto ocurre por un lado en el caso del sushi al acompañarlo con wasabi y por el otro el ceviche, carpaccio y kepe al utilizar jugo de limón para marinar la carne. Principales microorganismos patógenos asociados al alimento. Fernández destaca que las enfermedades transmitidas por los alimentos de origen bacteriano son las más frecuentes a nivel mundial. El perfil de las causas microbianas de las enfermedades transmitidas por los alimentos es bastante amplio. Las enfermedades alimentarias se subdividen en intoxicaciones alimentarias que pueden ser consecuencia de un envenenamiento químico o de la ingestión de una toxina, la cual se puede encontrar de forma natural en determinadas plantas o animales, o ser producto de naturaleza tóxica que ha sido excretada o preformada por el microorganismo en el alimento. El botulismo, originado por la presencia en los alimentos de la toxina producida por C. botulinum, y la intoxicación estafilocócica, originada por una toxina producida en los alimentos por Staphylococcus aureus. Las bacterias que producen enfermedades gastroentéricas diferentes a la intoxicación alimentaria la producen por dos mecanismos patogénicos distintos. 1. Elaboración de enterotoxinas en la luz intestinal, mecanismo enterotoxigénico. Y 2. Penetración a través de la capa epitelial de la pared intestinal, mecanismo invasivo. Bacterias entéricas gram negativas. Salmonela. La salmonela es una bacteria que puede enfermarlo. La salmonela se puede encontrar en varios alimentos como en las carnes de pollo, res, cerdo, en huevos, frutas, vegetales y hasta en los alimentos procesados. Algunas personas tienen más probabilidad que otras de contraer una infección y enfermarse gravemente. Salmonella es un bacilo gram negativo que hace parte de la familia Enterobacteriaceae. Actualmente contempla cerca de 2.700 serobares. Con excepción de la serovariedad Gallinarum polurum, son móviles gracias a la presencia de flagelos perítricos. Shigella es un patógeno humano altamente infeccioso que representa una de las principales causas de diarrea sanguinolenta a nivel mundial. Shigella dysentery serotipo 1, productora de toxina SIGA, se ha asociado a la presentación de diarreas sanguinolentas severas y síndrome hemolítico urémico. La Escherichia coli es una bacteria presente frecuentemente en el intestino distal de los organismos de sangre caliente. La mayoría de las cepas de Escherichia coli son inicuas, pero algunas pueden causar graves intoxicaciones alimentarias. Yersinia enterocolitica es una bacteria de la familia Yersiniaceae, género Yersinia. Es un cocobacilo gram negativo con bordes redondeados, no esporulado, capaz de crecer dentro de una amplia escala de temperaturas. La Yersinia enterocolitica causa una afección llamada enterocolitis, que es una inflamación del intestino delgado y del colon que ocurre y suele ser recurrente sobre todo en niños pequeños. Bacterias gram negativas oxidasa positiva. El Vibrio chloride es una bacteria gram negativa con forma de bastón curvo que provoca el cólera en humanos. Junto con otra especie de género Vibrio, pertenece a la división gamma de las proteobacterias. Hay dos cepas principales de Vibrio chloride, la clásica y el TOR, y numerosos serogrupos. Puede producir diarrea por consumir alimentos y agua contaminadas con esta bacteria. Vibrio parahemolyticus. Es un vibrio que pertenece al tipo gram negativo, es móvil y no presenta cápsula ni espora.
Tolera la sal común, por lo que se desarrolla en el agua del mar y puede crecer a pH 9 en medios ligeramente básicos. El Vibrio parahemolyticus es una bacteria halófica capaz de originar gastroenteritis asociadas al consumo de pescados y mariscos crudos o pocos cocinados, en particular las ostras. Los alimentos contaminados pueden ocasionar en sus consumidores diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Las Aeromonas hydrophila es una eurobacteria heterótrofa gram negativa que vive principalmente en zonas con un clima cálido. Es una bacteria también que puede vivir en aguas dulces y saladas, esturianas, cloradas y no clorinadas. También puede sobrevivir en medios aerobios y anaerobios. Desde el punto de vista clínico, se ha relacionado con infecciones tanto intra como extraintestinales. Puede causar diarrea secretoria y se dice que es semejante al cólera, aunque hay algunas dudas al respecto. Sin embargo, se le asocia con infecciones principales en niños menores de 5 años. Plesiomas sigeloides. Es una especie bacteriana gram negativa, es la única especie de su género. Tiene morfología basilar que se ha aislado de agua dulce, peces de agua dulce y mariscos, y otros muchos tipos de animales como vacas, cabras, cerdos, gatos, perros, monos, buitres, serpientes y sapos. Las bacterias Plesiomas shigeloides es un patógeno facultativo que provoca una enfermedad sistemática en tilapia, afectando principalmente el tracto gastrointestinal. Cocos gram positivos. Staphylococcus aureus. Conocido como un Staphylococcus aureo o estafilococo dorado, es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que cada una de 3 personas se hallan colonizadas, aunque no infectadas por ellas. Puede producir una amplia gama de enfermedades que van desde infecciones cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta enfermedades de riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o neumonía. Además, también puede afectar al aparato gastrointestinal, ya sea por presencia física de Staphylococcus aureus o por la ingesta de la enterotoxina estafilococca secretada por la bacteria. Bacilos gram positivos esporulados aerobios facultativos. El Bacillus cereus es una bacteria productora de esporas que puede contaminar los alimentos y que en sus consumidores produce 2 tipos de intoxicaciones alimentarias, la forma diarreica y la forma entérica. La forma diarreica es producida por una toxina termolábil que ocasiona diarrea y dolor abdominal. Bacilos gram positivos esporulados anaerobios estrictos. Clostridium botulinum es el nombre de una especie de bacilo gram positivo anaerobio que se encuentra por lo general en la tierra y es un productor de la toxina botulínica y el agente causal del botulismo. Estos microorganismos tienen forma de varilla y se desarrollan mejor en condiciones de escasa presencia de oxígeno. El botulismo es una enfermedad rara pero grave, causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo y que puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. Con mayor frecuencia la toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Clostridium perfringens, antes llamado Bacillus aerogenes capsulatus. Bacillus perfringens, Bacillus welchi o Clostridium welchi es una bacteria anaeróbica gram positiva capsulada esporulada y móvil que se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente de gran plasticidad ecológica. No suele aparecer esporulada ni en productos patológicos ni en cultivos, requiriendo para esporular medios especiales. Es un microorganismo formador de esporas que se encuentra en el intestino de los seres humanos y de los animales domésticos. También se localiza en el suelo, en el agua y contaminando los alimentos, cuyo consumo puede causar una enfermedad caracterizada por diarrea y dolor. Bacilos gram positivos no esporulados. Listeria monocytogenes, Spirillus y el Campylobacter jejuni.
El Codex Alimentarius estructura el sistema de APPC. El Codex es un sistema universal para controlar la seguridad alimentaria y reducir los costes durante la producción y el procesamiento de los alimentos. Este sistema lleva 7 principios básicos que se deben cumplir de manera correcta y obligatoria para mayor seguridad alimentaria y para una producción y un procesamiento correcto. Estos principios son a continuación. Principio número 1. Realizar un análisis de los peligros y la determinación de sus causas, así como de las medidas preventivas específicas para cada uno de estos. Esto quiere decir que se entiende por riesgo biológico, químico o físico que esté presente en las fórmulas infantiles o las condiciones no se encuentran de manera adecuada y puede causar un efecto adverso para la salud. Principio número 2. Determinar los puntos de control crítico. Un punto de control crítico es la fase del proceso en la que se puede aplicar un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para por lo menos reducirlo a un grado que sea aceptable. Para determinar este punto crítico hay un árbol de decisiones estructuradas con 4 preguntas, que son ¿hay medidas preventivas para este peligro? 2. Esta etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro a un grado aceptable. 3. Puede haber una contaminación o aumentar el peligro hasta un grado inaceptable. Y 4. Una etapa posterior puede eliminar o reducir el peligro hasta un grado aceptable. Principio número 3. Establecer los límites críticos para cada punto crítico detectado. El límite crítico es el criterio que marcará la diferencia en la aceptabilidad y la inaceptabilidad del proceso en una fase determinada. El principio número 4, una vez analizados los peligros y establecido el punto crítico y sus límites, este punto establece un sistema de vigilancia que está formado por una persona que se hace responsable de la vigilia, dónde la hace, con qué frecuencia la hace, y debe registrar cada uno de los resultados de esta vigilia. El principio número 5, desarrollar por escrito las medidas correctoras, quiere decir que estos son los resultados de la vigilancia del principio número 4 que se van a establecer y tomar en cuenta para desarrollar si hubo desviación respecto a los límites críticos o si todo marchó correctamente. Principio número 6. Comprobar el sistema, es decir, establecer los medios de método de procedimiento y ensayo para verificar que toda la guía sea aplicada correctamente. Principio número 7. Establecer un sistema de documentación y registro de todo el proceso. Los límites críticos establecidos en esta guía se hacen referencia a tiempos y temperaturas máximas y se basan en los escenarios propuestos en una reunión de expertos de la FAO en el 2016. Análisis microbiológicos realizados por norma al alimento como control de calidad. Kuwahara señala que para identificar los microorganismos que pueden crecer rápidamente en soluciones parenterales totales, se adiciona un número determinado de microorganismos que tengan relación con las infecciones de los pacientes a 10 mililitros de solución de prueba y se incuba a temperatura ambiente. El número de microorganismos que se encontró en unidades formadoras de colonia en 0,24 y 48 horas después. Para Kim, el Cronobacter representa un peligro importante para la seguridad alimentaria en los productos de fórmula infantil en polvo. Es difícil detectarlo debido a la contaminación localizada y
el bajo nivel de estos, ya que los alimentos, las fórmulas infantiles tienen poca humedad y aparte son secos, pero el Cronobacter puede crecer después de una reconstitución de esta alimentación y si hay un tiempo prolongado de 6 grados centígrados a 45 grados. El mismo alcanza a ser patógeno en cualquier grupo de edad y aparte es un patógeno oportunista asociado en la enterocolitis necrotizante, en la meningitis, en la sepsis de recién nacidos. Y es importante destacar es que es lo más común en los lactantes alimentados con este tipo de fórmulas infantiles. En un estudio realizado en la ciudad de Quito, de Ecuador, se recolectaron de forma no aleatoria 24 preparados infantiles en polvo, de los cuales 12 fueron preparados de inicio de 0 a 6 meses, todas de forma importada, y 12 de fórmulas de continuación de 6 a 12 meses, de los cuales 3 fueron importados y 9 de fabricación local. Todos contaban con su registro sanitario, estaban dentro de los parámetros de su vida útil y no presentaban ninguna irregularidades ni alteraciones los envases. Los contados de microorganismos en los preparados infantiles en polvo siguieron la metodología descrita por la norma AOAC, que son sus siglas en inglés, que en español significa Asociación Científica Dedicada a la Excelencia Analítica. Fueron inoculados con las diluciones y se incubaron durante 24 horas a 37 grados centígrados para después cuantificar las colonias. Las diluciones de muestras se sembraron en agar-manitol, yema de huevo, polimixina para identificación de la especie de Bacillus, agar-manitol salado para especies de Staphylococcus y agar-cetrimida para identificar las pseudomonas. Como pueden ver en la siguiente lámina, aquí está la forma de que fueron incubadas las muestras. Tenemos el agar-manitol yema de huevo polimixina para identificar el Bacillus, agar-manitol salado para las especies de Staphylococcus y el agar-cetrimida para las pseudomonas. Para la confirmación de género de esta especie se hizo a través de las pruebas bioquímicas específicas: triple azúcar hierro agar, lisina hierro agar, urea y motilidad indol, ornitina agar. De estos criterios microbiológicos, según la norma técnica ecuatoriana INEN del 707 del 2013, los preparados infantiles pueden tener contagios iguales o menores a 500 unidades formadores de colonia para microorganismos aerobios y ausencia de enterobacterias en 10 gramos de muestra. Como resultado, obtuvimos que no hubo presencia ni de Salmonella ni de Staphylococcus aureus en ninguno de los preparados analizados. Sin embargo, otros microorganismos que pueden estar relacionados con fallas en los procesos de elaboración y almacenamiento que se identificaron en este estudio son Bacillus cereus, Agnia albei, Klebsiella oxytoca, Panthoea agglomerans, Citrobacter freudi, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Bacillus subtilis y Pseudomonas. En las siguientes láminas mostramos las tablas que son las normas Covenin sobre las fórmulas alimenticias en polvo para lactantes, los criterios microbiológicos que éstas deben tener para poder salir al mercado. Aquí tenemos las características, el límite y el método de ensayo, que es cada norma Covenin o la AOAC, dependiendo de qué tipo de fórmula sea. También los cereales secos,
que también son alimentos para niños de pecho y de niños de corta edad, deben tener sus requisitos microbiológicos por la norma Covenim. Tienen sus características, productos que han de consumirse después de añadir líquido y productos que deben cocinarse antes del consumo. Y el método de ensayo, que son las normas Covenim. Espero que haya sido de su agrado el tema y cualquier duda nos las pueden hacer llegar. Muchas gracias por su atención.